Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todos los que están presentes y a todos los que se van a ir acercando a través de esta grabación. Y especialmente le damos las gracias a Paula Núñez por acercarnos a esclarecernos un tema tan dificultoso hoy como es la ley de alquileres, este proyecto 2023, y cuáles son los 5 puntos más controversiales de esta ley. Bueno, yo les voy a presentar a Paula. Ella es abogada, especialista en accidentes de tránsito, en derecho civil y laboral. Es titular del Estudio Núñez y miembro activo del Instituto Argentino de la PYME en la Comisión de Mujeres. Así que bienvenida, bienvenida, te damos las gracias una vez más y te damos la bienvenida por estar con nosotras. Bueno, gracias Lidia, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a ver un tema que está en el ojo de la tormenta, digamos. Empiezo compartiendo pantalla, así. Bueno, lo primero que quiero plantear con respecto a lo que tiene que ver con alquileres, que es un tema muy importante, es cómo vemos el derecho de propiedad o cómo se considera el derecho de propiedad en nuestro país. De acuerdo a cómo se vea ese derecho, cómo se analice ese derecho, vamos a tener una ley de una manera u otra. Por eso yo en la diapositiva puse, este tema va a ser muy importante analizar el concepto de propiedad y su limitación. Como todos sabemos, los derechos no son absolutos, sino relativos. ¿Qué quiere decir que son relativos? Sino que, o sea, que cada derecho admite reglas que reglamentan su ejercicio. Esas leyes deben buscar una finalidad. O sea, si yo tengo un derecho, le digo cómo es constitucionalmente, tengo reconocido un derecho, todos los derechos son relativos, porque tienen una reglamentación por las normas, por las leyes, y todas esas reglamentaciones buscan una finalidad. Y para lograr esa finalidad hay que utilizar un medio, y ese medio tiene que ser razonable. Esos son principios del derecho constitucional. Entonces yo tengo por un lado el derecho de propiedad, y por el otro tengo el derecho también del inquilino a poder tener algún lugar para habitar. Bueno, ¿qué pasó con respecto a la ley de alquileres en este año? Este año se presentó un proyecto de ley en Cámara de Diputados que fue aprobado y pasó a Senado. Antes de poder analizar ese proyecto, les voy a comentar más o menos cómo es la ley actual de alquileres, que es la ley 27.551, que en sí en la práctica se aplica muy poco. Y ahora les voy a decir por qué. Si bien se aprobó esa ley tiene un plazo mínimo de 3 años, donde hay, por ejemplo, que no se puede, esto es lo que no se puede requerir al locatario, porque generalmente antes se pedían pago adelantado de más de 2 alquileres, el valor llave, bueno, ahora no se puede pedir el pago de alquileres anticipados por periodos mayor a un mes, eso es lo que dice la ley actual. Depósitos de garantía por cantidad mayor a un mes, el pago de la llave y la firma de pagarés. Todo eso no se admitía como para iniciar un contrato, no se admite en la ley actual, que está todavía vigente. Y el plazo mínimo es de 3 años de los contratos de alquiler. Y hay unas excepciones, que son las sedes de las embajadas, consulados, los contratos de alquiler para fines turísticos, que no puede haber contratos consecutivos menores a 3 meses, mayores a 3 meses, perdón. La guarda de cosas, por ejemplo, para guardar cosas también no tiene por qué cumplir esos 3 años. La exposición ferial y una finalidad concreta. Esto es el caso de los contratos que son temporarios para alquileres de fines turísticos, que es lo más común, para hacer exposiciones que se alquilan por días, por semanas, y también estaban los contratos que eran para una finalidad concreta, pero estos contratos temporarios estaban limitados, eran estos casos y nada más. Esta es la ley actual, les repito. Después, por ejemplo, había determinados parámetros sobre la conservación de la cosa por el locador. ¿Qué quiere decir la conservación de cosas? Si las reparaciones eran urgentes o si las reparaciones no eran urgentes. Si ocurría algo en el departamento, en la casa, esas reparaciones urgentes había que notificarlas al locador y tenía 24 horas para hacerlas. Y si no la podía hacer el locatario, a su costa. Y si no eran urgentes, la notificación era de 10 días. Quiere decir que notificaba
esperaba y si en 10 días no lo reparaba, lo podía hacer el locatario a costa del locador. Eso es en materia de reparaciones. Con respecto al pago de cargas y contribuciones, el locatario no tiene a su cargo el pago de las que graven a la cosa ni las expensas extraordinarias. Quiere decir que el locatario pagaba los servicios y pagaba la expensa común, pero lo que grababa la cosa no era cargo del locador, perdón, era cargo del locador, no del locatario. Bueno, después, en materia de resolución de contrato, establecía cómo se podía resolver en forma anticipada. Si se resolvía antes de los 6 meses, había que notificar con un mes de antelación y pagar un mes y medio de alquiler. Si se resolvía luego del mes 6, era un mes de alquiler. Y si era solamente como un destino de vivienda, había que notificar con 3 meses y no se pagaba, en ese caso, si yo notificaba con una anticipación de 3 meses, no pagaba indemnización. Después, en el caso de temporales, para resolver anticipadamente, porque los temporales siempre son menos tiempo, no sé, para fines turísticos puede ser, quizás alquilaba para fines turísticos para una finalidad concreta y para realizar una finalidad concreta y eran 3 meses o por una feria que duraba 3 meses, yo tenía que pagar un alquiler, si lo resolvía antes, de 2 meses de alquiler. Eso es como una pena, una multa que se le cobraba a quien resolvía el contrato con anterioridad. Después, en materia de desalojo, decía la ley actual dice que, bueno, se puede iniciar el procedimiento, pero por falta de pago, pero tiene que haber una intimación previa de 10 días. Una Después, consulta, ¿cuáles Paula, eran las garantías? perdóname, Paula, respecto al tema del desalojo, ¿sigue existiendo el desalojo abreviado? Sí, sí, pero lo que tiene que ver con el desalojo, lo ideal es consignar en el contrato de alquiler un convenio de desocupación para que no tenga que Correcto, transitar por todo el procedimiento del entiendo. Código Procesal, ya sea de la provincia de Buenos Aires, de Capital. Los contratos de alquiler tienen que ser los más completos posibles para que en el caso de haber algún conflicto se pueda salir de ese contrato lo más fácil posible. O sea, tiene que ser minucioso el contrato de alquiler para no tener dolores de cabeza porque un desalojo hoy en día dura mucho. Ah, Bueno, bien. después las garantías que podían, sí, las garantías que podía haber era el título de propiedad, o sea, de otra persona, el aval bancario, el seguro de caución, que es muy común ahora, la garantía de fianza o fiador, la garantía personal, que podía ser un recibo de sueldo. Muchas veces para alquilar piden recibo de sueldos. No podían pedirse como garantía más de 5 valores mensuales, salvo en caso de recibo del sueldo, que pueden ser 10. Esas son las garantías. Acá viene el problema el kit de la cuestión, el ajuste del contrato de alquiler. ¿Cómo se ajustaba el contrato de alquiler? El único ajuste que hay, de acuerdo a la ley vigente, se podía hacer un ajuste cada 12 meses. ¿Qué quiere decir? Yo realizaba el contrato de alquiler por 3 años y decía, bueno, el primer año eh, en el segundo año se va a ajustar. Pero ¿qué pasa? Durante un año, en un país inflacionario, el valor se modificaba mucho. Por eso, bueno, ahí está por qué quisieron modificar la ley y establecer un ajuste no anual, sino cada 4 meses por lo menos. ¿Cómo se ajusta en la ley actual? El índice se ajusta, eran ajustes anuales y un índice conformado por partes iguales por la variación mensual del índice del precio del consumidor y el RIPTE. Ese índice, que es de índice de alquileres, de locación, índice de contrato de locación, era publicado por el Banco Central. Entonces ahí le puse, por ejemplo, desde junio los alquileres sufren un aumento de 3 cifras. La ley de alquileres vigente establece que los contratos tengan un ajuste anual que contemple la variación de la inflación que mide el INDEC y la de los salarios que establece el RIPTE. En este sentido, en el caso de una persona que, a modo de ejemplo, en los últimos 12 meses pagó un alquiler de 50.000 pesos,
A partir de septiembre del 2023, o sea de ahora, comenzará a pagar un alquiler de 106.000 pesos, o sea, más del doble, porque solamente se podía ajustar por un año. Entonces, una persona que pagaba 50.000 pesos, ahora pasó a pagar 100.000 pesos, y también el propietario perdió de ajustar durante todo ese año, porque digamos que este ajuste del doble se debió a todos esos meses que no se pudo ajustar, porque la ley solamente permitía un ajuste anual. Entonces ahí les puse más o menos cómo se calcula cómo es el ajuste. Para calcular el aumento del precio del alquiler, tanto los propietarios como los inquilinos pueden consultar el índice de contratos de locación, que publica todos los días el Banco Central y contempla la variación de la inflación según el índice de precios al consumidor y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores. Es un índice conformado por esas dos variables. Para aplicar el ajuste con base al índice de contrato de locación, se debe utilizar una fórmula teniendo en cuenta el valor de dos fechas, la de inicio de la última actualización de valores y en la que será el aumento. O sea, tengo que tomar el índice de contratos de locación en esas dos fechas, la del inicio de la última actualización de valores y la que será el aumento. Ese índice se publica, les repito, en la web del Banco Oficial del Banco Central. Entonces, yo ahí les expliqué cómo se hacía esto. El usuario debía seleccionar las fechas de inicio y la finalización del periodo que se quiere consultar. O sea, si yo tomo, no sé, septiembre del 2022 y septiembre del 2023. Primero se debe colocar la fecha en la que se concretó la última actualización para saber cuál era el índice en ese momento y en la que será el ajuste. Entonces, septiembre del 2022, tomo el índice y tomo el alquiler de ese momento. Tomar el precio actual del alquiler y dividirlo por el valor del índice. Por último, se debe multiplicar ese monto por el índice de la fecha en que cambia la cifra del alquiler. O sea, es una división entre el valor del alquiler, el índice, y después eso se lo multiplica. El valor que arroje será el importe del alquiler que el inquilino deberá abonar durante todo el año. Esto era un juego que se hacía con ese índice de lo que tiene que ver con los contratos de alquileres. Ahora, todo esto llevó a que los locadores sacaran del mercado las propiedades, porque ¿qué pasa? Perdían un montón de dinero, porque si se podía actualizar solamente anualmente, perdían todos esos meses de cobrar un alquiler que iba conforme a la inflación, o sea, durante todo un año tenían un alquiler que estaba desfasado de lo que era la inflación. ¿Qué se aprobó en la reforma, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados? Primero, el plazo de duración es de 2 años. Ya ahí se reduce, porque es muy difícil en un país que tiene mucha inflación tener un alquiler por 3 años. Primero se reduce a 2, salvo los casos diplomáticos, turísticos, de descansos o similares. ¿Qué quiere decir o similares? Se amplía la gama de contratos temporarios. Ya no son solamente para fines turísticos, diplomáticos, se amplía esa gama de contratos temporarios, que era lo que estaba pasando en la realidad. En la realidad era que había contratos temporarios, y nadie cumplía la norma. ¿Cómo es el ajuste ahora? Bueno, el ajuste puede ser cada 4 meses mínimos y 12 meses máximos. Entonces, ya no es necesario esperar todo un año para ajustar. Se puede hacer ajustes cada 4 meses y se permite el escalonamiento. ¿Qué quiere decir? Desde el principio del contrato de alquiler, yo puedo establecer que los primeros 4 meses se va a pagar tanto, los otros 4 meses se van a pagar tanto, y así sucesivamente, fijando cada 4 meses. Quiere decir que ya se puede prever, y en el caso de no poder prever, también se puede establecer que se va a regir por determinados índices. ¿Cómo se puede indexar? No solamente se va a poder indexar por ese índice de contratos de locación, también se puede indexar por el índice de precio del consumidor, por el índice de precio mayorista y por el índice de salario, o una combinación de dichos índices. ¿Qué quiere decir? Que las partes van a poder elegir
cuando hagan el contrato, no solamente por el índice de contratos de locación, pueden regirse por cualquiera de esos índices y es convenido por las partes. Ya no es que le va a imponer el Estado o el Estado a través de la ley que sea ese índice de contratos de locación. Bueno, después eso quedó igual, que se permiten pagos anticipados de hasta un mes si es habitacional, alquileres anticipados y depósitos mayores a un mes. Esto es lo mismo, se mantuvo de la otra ley. Lo que sí es obligatorio el registro de los contratos en la FIP. ¿Por qué? ¿Por qué es obligatorio el contrato de registros en la FIP? Porque eso me va a traer ciertos beneficios, que ahora los vamos a ver. Bueno, las reparaciones quedan igual, que yo les dije, si son urgentes, 24 horas notificar al locador, y si no el locador si no se hacen a costas de él, y no es urgente, son 10 días también. Pero el registro del contrato en la FIP me va a traer me va a traer beneficios impositivos. Por ejemplo, va a estar exento del monotributo si tengo 3 viviendas en alquiler, exento de bienes personales sobre viviendas alquiladas para casa habitación con contratos debidamente registrados, pero con límite de terminar conforme a valores de contrato. O sea, voy a estar exento de pagar bienes personales sobre viviendas que sean destinadas a contratos de locación para habitación. Pero bueno, la reglamentación tendría que establecer cuál es el límite de ese no pago de los bienes personales. Después también hay un cambio en el créditos y los débitos de caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a actividad de locación de inmueble con destino casa-habitación. Entonces, si yo tengo una cuenta que es exclusiva para para percibir cánones de alquileres y esas casas son para habitación, ahí va a haber un cambio con respecto a cuánto me van a cobrar sobre los créditos y los débitos. Y después, bueno, la rescisión queda igual en el caso de ser anticipada. 6 meses tengo que pagar, dentro de los 6 meses, 1 mes y medio de alquiler, después posterior 1 mes. Si es para casa habitación, tengo que pagar, bueno, en el caso de ser anticipado, 3 meses. Bueno, acá hay unas reflexiones. La sanción de la ley en 2020 provocó la retirada masiva de propiedades en alquiler, la suba de los precios y el reinado de los contratos temporarios, que es lo que le dije yo. O sea, si yo tengo una ley en el 2020 que no me permite indexar los contratos y solamente los puedo indexar cada año, yo locador voy a decir, no, durante todo ese año con la inflación que hay, estoy perdiendo dinero. Entonces me conviene no ponerlo, o sea, no ponerlo en el mercado, ese inmueble. ¿Y qué hacía entonces? Bueno, hacía contratos temporarios. Como no lo puedo hacer, no puedo indexarlo, no puedo modificarlo, actualizarlo cada 4 meses, cada menos tiempo, o sea, tiene que ser 1 año, hago contratos temporarios, donde yo los puedo aumentar por el tiempo que dure el contrato. La caída de viviendas para alquiler en Ciudad de Buenos Aires comenzó en el 2021, luego implementar la ley de alquileres y se profundizó este año con la brecha cambiaria. En julio hubo menos de 600 propiedades en alquiler cuando el promedio de los últimos 7 años es de 2.400. Desde Camesi solicitaron urgente tratamiento al Senado, más de 5 millones de 500.000 ciudadanos necesitan una solución habitacional. Dejo de compartir un minuto. Bueno, lo más importante del nuevo proyecto de Cámara de Diputados y que pasó a Senados y en Senado no lo están aprobando porque, digamos, porque el oficialismo no está a favor de aprobar este proyecto, es la posibilidad que se refleje en el contrato, con la nueva ley de alquiler, una realidad que está pasando en la Argentina, que es la inflación que lleva al locador a retirar a retirar del mercado a sus propiedades porque están perdiendo plata. Y por otro lado está el locatario que no hay viviendas para alquilar porque retiraron todos los locadores porque pierden plata.
Entonces, esa es un gran problema actual. Y aparte, otra cosa muy importante de lo que yo les dije es por qué el Estado me tiene que decir a mí por un solo índice que lo puedo actualizar. Si estamos hablando de contratos, y generalmente está la libertad contractual, está bien que el Estado me diga a mí por qué índice lo tengo que hacer, cómo, cada cuánto tengo que indexar, y no permitirme, digamos, la libertad de contratar. Yo ya sé que la propiedad es un derecho, pero bueno, también están los derechos de los inquilinos, el derecho del propietario, pero actualmente no hay propiedades para alquilar. Eso es lo que pasa en la realidad, porque la ley no resuelve lo que tendría que No, haber resuelto cuando se sancionó. claro. Bueno, hablaba yo con una inmobiliaria ayer o antes de ayer y solamente hay 450 propiedades en alquiler. Imagínate con la demanda que hay, 450 en toda la ciudad autónoma, es una barbaridad. No hay prácticamente. Eso tampoco se refleja en que están a la venta esas propiedades. ¿Y esas propiedades dónde están? Porque la venta también cayó. Ah, sí, sí, sí. O Y sea que bueno, la pero gente está ahí especulando lo que ahí. pasa es que hay una especulación con Claro, respecto al tema dólar y la fluctuación. La gente prefiere reservarse el dólar y esperar y decir, bueno, a ver, ¿cómo va a estar? Hoy subió un poquito más el blue, 15 pesos. Bueno, y así estamos, ¿no? O sea, hay toda una especulación detrás de todo esto. Pero como dice Paula, si el Estado no tendría que estar tomando injerencia en lo que sería digamos, una contratación privada, ¿no? No tendría que No, ser así. y aparte, vos fijate los mecanismos de actualización que ponen, los índices, que cualquier persona común que hace un contrato de alquiler se tiene que poner a estudiar cómo calculo un índice tomando el precio de alquiler, dividiéndolo por otro, lo multiplico por otro. Para mí tendría como que ser un poco más libre, que uno pueda decir, bueno, Más simple, claro, claro, libre y más simple, porque si no, tengo claro, que ser, no sé, economista para poder reflejar entre el RIPTE, que es de los salarios, y el índice del precio consumidor. Tengo otro índice más, que es el índice de los contratos de locación, y ahí tengo que ver cuánto calculo con el precio anterior y con el precio de ahora, y se vuelve un poco difícil. La verdad que claro. sí. Sí, Igual sí. yo me pregunto, ¿hacerlo cada 4 meses va a solucionar el problema No, igualmente? no, y con una inflación del 12% mensual, imagínate que no. Porque ¿cómo pronosticás vos la inflación? Siempre se va a ver desfavorecido, una parte y la otra, las dos. Claro, sí, los sí, salarios porque aparte no se Porque van incrementando no, de por eso, acuerdo. porque los salarios no se van incrementando al compás de la inflación. Y por otro lado, el propietario se va desvalorizando porque los servicios, porque todas las cosas le van subiendo y bueno, y no le compensa la inflación. Históricamente un no. alquiler debía cubrirse, digamos, el alquiler tenía que ser el 1% del valor de la propiedad. Y no ese es los valores que hoy se manejan, para nada. Por eso la gente optó, porque además todas las cosas van a cargo del propietario, y eso realmente es perjudicial, porque obviamente el propietario tiene una inversión y quiere ganar, no quiere perder, ¿no es cierto? Ah, Entonces, por eso, sí, 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 vos sí, fíjate que Pablo. las mejoras están siempre a cargo del locador, las mejoras, Claro, por eso. o las reparaciones de los Mira, hoy me estaba agentes. comentando, hoy me estaba comentando un cliente, tiene un alquiler comercial él, ¿no? Y se le había roto, no sé, una cañería en el local que alquila. Y bueno, está la locataria está atrasada 2 meses de alquiler. Y la mujer le exigía, no, arrégleme el caño, porque yo, sí, está bien, yo te arreglo el caño, pero vos ponete al día, porque yo ya voy perdiendo más de un 10% mensual. Entonces, ¿cómo es? Yo te tengo que comprar el caño, tengo que contratar al albañil, tengo que volver a pintar, Yo arreglo el caño, sí, está bien, eso va por mi cuenta, pero estoy perdiendo dinero, ¿entendés? Entonces, bueno, Pero esto yo es hago todo un una tema. pregunta. Cuando es a nivel comercial,
Pau, ¿rige los mismos índices o hay algún otro incremento por la actividad comercial que No, se no, yo desarrolla en ese supongo que es más local? caro. No No, sé, arranca, pregunto, ¿no? no, se aplica el mismo Los mismos índice, índices. claro, pero arranca, o sea, vendría a ser que ya arranca más caro del principio, cuando es comercial, no es el mismo Claro. precio, No, no es lógico, el mismo claro, precio. claro. Aparte, de acuerdo con qué comercial, vos también te lo tenés que tener habilitado para eso, porque una casa, bueno, la podés utilizar para comercial si no está habilitada, porque viste que hay unos que son apto profesional, apto no profesional, no es lo mismo todo, digamos. Y aparte, Claro, yo quisiera exacto. saber quién registra el acuerdo en la FIP. Ahora va a haber que registrar siempre el acuerdo de alquiler en la FIP para tener los Eso beneficios. la FIP lo hace, ¿sabes por qué? Porque los propietarios nunca declaran el valor locativo y nunca declaran ese ingreso. Es por eso que lo hace la FIP. ¿Entendés? No, sí, sí, eso sí. Pero te quiero decir, no creo que no quiero que nadie lo haga. Entonces ahora lo No, que hicieron no, en la no. nueva ley es dar beneficios. Pero igual vos te crees que esos Sí, beneficios van a ser así nomás. Vos, fíjate que ya van a decir hasta determinado valor, si tenés tres casas o más, no es que porque tenés un contrato de alquiler te dan el beneficio. O no, sea, no, vas a no, tener que tener claro, al menos tres claro. casas en alquiler. Sí, O sea, exactamente. casi millonario, porque para tener tres inmuebles, Y bueno, hay mucha gente que tiene tres, cuatro, cinco. Hay gente que hizo en su momento inversiones y, bueno, invirtió en propiedades, ¿no? Hay mucha gente que invirtió en propiedades y sí, tienen más de un departamento o casa en alquiler, ¿eh? Sí, sí. sí, Pero lo que pasa es que nadie quiere declararlo eso. Así que la no, FIP no, quiere ya sé. agarrar al propietario por ese lado. Inscriban el contrato en la FIP. Claro, es así. Y Sí. simplemente Habría que ver, para cazar en el zoológico, ¿va? habría que analizar cuál sería la mejor solución en un momento así inflacionario. Si esta reforma realmente te serviría para paliar algo o estaría todavía con problemas. Para mí sigue teniendo el problema de la inflación. Para mí no lo está solucionando, pero yo creo que no, ningún proyecto podría solucionar esto. Lo que pasa es que dejar librado a la oferta y la demanda y a la libertad de contratación los alquileres, me parece que nunca fue posible en este país, me parece. Como que si no hay una ley que establece mínimos o máximos, es muy Sí, difícil. que da un marco Yo legal, la verdad, claro, que da un marco legal, sí, claro. sí, Tal cual. pienso que tiene que tener algo como para que establezca, viste, las rescisiones, con respecto a las garantías también, viste, ahora está lo del seguro de caución, que un poco, si no tenés un propietario que te preste el título como para darlo en garantía, tenés un seguro, pero son caros los seguros, tampoco es que es tan barato, digamos, lo que tiene Claro, que ver con el seguro de caución. claro, Muchos claro. también trabajan con lo que es recibo de sueldo. Bueno, más o menos esto es en resumido. Igual no está aprobado todavía esta No, no, reforma, no, ¿eh? no, Falta claro, no. Esto tiene media que pase por sanción. Senado. Claro, tiene que pasar por el Mm. Senado, lógico. Bueno, ¿alguna Sí, pero pregunta? pasó, pero ¿Tienen? Claro, está en cuarto intermedio. está en cuarto intermedio. ¿Alguna pregunta, alguna duda, no? Hasta acá, alguna cosa, ¿no? Bueno, No, no, no. ha sido muy claro, ¿no? Sí, súper Esclarecedores claro. estos puntos, súper claros, así que, Es cortita bueno, la charla de hoy, no es muy larga. no, 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 está No, bien, porque son los puntos controversiales, como dijiste vos, solamente los puntos controvertidos, la parte más jugosa, ¿no? Porque todos sabemos lo que es un contrato de alquiler, pero bueno, Sí, todos, sí, no voy a hablar o casi de todos, claro, del mm. aspecto por ahí jurídico de un contrato y demás, porque ya daría para una charla académica. Sí, sí. yo desconocía que había tantos índices, así que estuvo muy bueno, Pau. Sí, viste que Igual, hay un montón de índices. aparte hay que ver si ahora cuando va a Senado no hacen alguna modificación, ¿no? Y entonces ahí No, me este, parece que no la van sí. a va a haber aprobar, ¿eh? que Me parece que no la van a rever aprobar por lo lo que que es leí. lo del No, contrato. y se esperará, probablemente se esperará el cambio de gobierno, ¿no? Entre tantas Ah, cosas que sí. estamos Sí. esperando, esperaremos el cambio, a ver qué pasa con las nuevas autoridades y quiénes realmente
resultan favorecidos para regir nuestros destinos durante 4 años. Y qué aplicarán, ¿no? Favorecidos. ¿Y qué aplicarán? Claro, sí, Y qué tal cual. aplicarán, porque no sé qué, Favorecidos. ¿viste? Sí, tal cual, tal cual. Es Bueno, nuestro chicas, anhelo. es nuestro anhelo, Bueno, así es. Bueno, un besito a Bueno, todas. Muchas chau, gracias, chau. Paula. Muchas un gracias beso grande y a No, por todas. favor, y hasta nos luego. estamos viendo, ¿eh? Hasta la Gracias. próxima, Fem. Hasta la próxima Chau, charla chau, de hasta la redes. próxima. Chao, chao, chao. Chau, chau. Chao, Cecilia, hasta luego.